Muy buenos días a todos. En primera instancia, para mí realmente es un honor poder estar aquí. Quería agradecer a la dirigencia de APROCEM que me invitó con una constante persecución por parte de Estela, así que muchas gracias. En base a lo que escuché esta mañana, también quería felicitar a Paraguay por su Día de la Bandera, así que siempre son días muy importantes porque marcan hitos históricos que uno tiene que siempre recordar para tener esa fuerza que se necesita. Muy bien, ustedes escucharon por parte de Miguel Rapela todo lo que se viene, y yo me imagino que todos estos desafíos son extremadamente interesantes para todos, porque muestran caminos desde el punto de vista científico que nos permiten ir avanzando, desarrollando, y creo que ayer se habló muchísimo sobre todo lo que se necesita en el desarrollo y esa marca del camino que tenemos que seguir. Ahora, todo esto es positivo, son progresos. No sé por qué será, pero a mí me tocó trabajar sobre un tema que en vez de progreso a veces marca obstáculos en el camino que queremos seguir. Y ese tema es justamente el LLP o problemas, digamos, que aparecen y que no están respaldados por reglamentaciones o legislaciones vigentes que nos permitan evitarlos. Entonces vamos a hablar un poco sobre lo que es LLP, o sea, Low Level Presence en inglés, de organismos genéticamente modificados en semillas donde no deberían estar. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer, creo que es más o menos definir un poco, poner un poco las definiciones claras sobre la mesa, y aquí es donde podemos ver dónde estamos parados hoy. O sea, primero, LLP se define como la baja presencia en un lote de semillas, y siempre hablamos de semillas y no de granos, después vamos a comparar la parte, pero en un lote de semillas de algún OGM, o sea, un organismo genéticamente modificado que no esté aprobado en el país de importación. O sea, ¿de qué estamos hablando fundamentalmente? Del comercio de semillas, que es fundamental para muchos de nuestros países, ya sea como negocio, pero sobre todo como factor clave de producción. Entonces, muchas veces nosotros no podemos producir nuestras semillas por alguna razón climática o de otro tipo, y tenemos que importar o exportar, como también se mencionó ayer. Entonces, LLP son esas semillas que tienen algún nivel de un OGM no deseado, pero que está aprobado en el país de producción. Eso es muy importante, que saber, digamos, que existen aprobaciones científicas detrás de un evento biotecnológico, aunque nosotros no querramos tener ese evento biotecnológico, ¿no es cierto? Presencia adventicia, que en el pasado se mezclaban mucho los términos y nunca estaba bien claro. Cuando uno hablaba con autoridades o con entidades, siempre se mezclaban esos dos términos. Bueno, ¿qué es presencia adventicia? ¿Qué es LLP? Se trató de definirlo o armar bien claramente los límites, y hoy en día se considera presencia adventicia la aparición de eventos que no tienen ningún tipo de aprobación, o sea, donde no hay una justificación científica detrás de su aprobación. Separemos también un poco lo que es en semilla y grano. Existe en el grano, los países importadores pueden aceptar cierto nivel de contaminación, entre comillas, de lo que es el LP, porque realmente necesitan importar ese grano, y el grano por ahí es imposible de que sea aprobado localmente, o que venga totalmente puro del país de origen. O sea, países grandes importadores de maíz, por ejemplo, como Colombia y México, aceptan ciertos niveles de contaminación en grano, ¿no es cierto? Entonces, todo este tipo de estas definiciones lo que nos permiten es, bueno, enfocarnos en lo que realmente queremos hacer. Nosotros
aquí somos todos relacionados a lo que es la industria de la semilla, el comercio de la semilla, y entonces nos vamos a enfocar en el tema de LLP en semilla, ¿no es cierto? Simplemente para que nos demos una idea de flujo de semillas, este es un gráfico que ya se presentó varias veces y en realidad tiene muchísimas más líneas de las que ustedes ven allí. El comercio de semillas hoy es un factor importantísimo para el desarrollo de los distintos países y el desarrollo de los negocios. O sea, ayer se mostró que Chile tiene un volumen importantísimo de producción de semillas, creo que estaban hablando de más de 430 millones de dólares, pero el 90% de eso es semilla en contratación para otros países. Entonces todo el manejo de esa semilla, su pureza desde el punto de vista varietal y con o sin OGM es clave. Si no, no se, o sea, todo lo que genera ese movimiento a través de las fronteras necesita tener una visión muy clara si se puede hacer, si no se puede hacer, cuáles son las reglamentaciones, etc. Realmente el movimiento de semillas es constante y es fundamental para todo lo que nosotros estamos haciendo. ¿Cuál es el principal problema cuando nosotros hablamos de OGMs aprobados en un país y en otro y queremos mover semillas de un país a otro? El principal problema es la sincronía en las aprobaciones de esos OGMs. Hay países que directamente no aceptan OGMs, como puede ser el caso de Ecuador o el caso de Perú, por lo menos tiene una moratoria ahora ya quedan 8 años, y otros países, por supuesto que los tienen aprobados. Entonces, si nosotros queremos mover semillas de un país que tiene OGMs aprobados a un país que no tiene OGMs aprobados, evidentemente tenemos que producir semilla libre de OGMs, ¿no es cierto? Ahora, si ese OGM estaría aprobado en el país de importación, se acabó el problema, aunque estemos produciendo semilla libre de OGM, si estaría aprobado. Resulta que esas aprobaciones y los sistemas regulatorios de los distintos países no corren en paralelo. Realmente hay una diferencia de tiempo bastante importante. Yo creo que últimamente se ha mejorado mucho en ese sentido, o sea que hay un poco más de conciencia, digamos, de todas las entidades regulatorias de tratar de evitar mayores problemas y ver cómo se pueden aprobar los transgénicos. Pero esa asincronía sigue siendo muy importante y sigue siendo el problema principal que causa digamos, estos problemas en el comercio de semillas. Entonces ustedes tienen aquí un flujo muy simplificado, pero si nosotros tenemos un país de producción que realmente logra sus aprobaciones, introduce todas las nuevas tecnologías que son las que nosotros estamos buscando para mejorar nuestra producción agrícola, ¿no es cierto? Y esa semilla puede ser exportada. Si el país de recepción tiene las aprobaciones regulatorias, estamos hablando de cero problemas. Pero si ese país no tiene aprobaciones regulatorias, entramos en un conflicto regulatorio importante. ¿Por qué? Porque simplemente el OGM no está aprobado. Entonces, puede ser que hasta en el país de origen estemos atrasando una aprobación porque en el país de destino no existen aprobaciones. O sea, si vamos al ejemplo del grano, es muy simple. Por ejemplo, hay países que no pueden aprobar ciertos eventos en maíz o en soja porque en China no están aprobados. Y el principal importador de nuestro producto final es China. Entonces, ahí siempre entramos en conflicto. Somos rehenes de los países importadores y no podemos avanzar en nuestras propias tecnologías. O sea, realmente esos son esos conceptos que nos llevan a discutir, bueno, cómo nos manejamos políticamente y cómo necesitamos la ayuda de los gobiernos para poder trabajar en esos temas y lograr esas sincronías que permiten manejar tanto semillas como grano. Entonces, lo que es sincronía en aprobaciones es fundamental para nuestro desarrollo. Por supuesto, hay otras causas que generan problemas cuando aparece el LLP, ¿no es cierto? Todo el foco de los distintos países
está concentrado en el comercio de granos. El comercio de semillas es 100 veces menor en tamaño, entonces no se le da la importancia, a pesar de que todo el grano nace de la semilla. Entonces, esa dicotomía en conceptos a nivel político no permite a veces que los desarrollos en semillas sean considerados con la importancia que deberían ser. O sea, por ejemplo, Colombia acepta en grano un 5% de OGMs no aprobados en Colombia y aprobados sí en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si no importa maíz, no tiene producción pecuaria. Entonces, la necesidad hace que ellos acepten eso. Pero también hay una estrategia detrás. El 5% en granos les abre la puerta ahora para discutir cómo vamos a hacer para aprobar el LP en semillas. Porque ellos también importan y exportan muchas semillas. Para dar un ejemplo, ¿no es cierto? En la producción de semilla, sabemos que nosotros no podemos producir con una pureza varietal y genética del 100%, pero tenemos umbrales, tenemos niveles de calidad que ayer se discutieron mucho y que son claves, ¿no es cierto? Las empresas voluntariamente, digamos, han armado en su momento, a pesar de tener todas esas normativas y reglamentaciones, han armado programas, como es este programa ETS, que es Excellence Stewardship, que son programas de gestión de calidad que buscan lograr la mayor pureza posible y evitar así estos problemas de LLP. Acá simplemente les pongo dos ejemplos que son para demostrar que esto no es una ficción, sino que son casos reales que están ocurriendo constantemente y que hay muchos millones de dólares involucrados. O sea, por ejemplo, Venezuela directamente no acepta transgénicos y existe el concepto de que tiene que ser cero la posibilidad de presencia de un OGM. Cuando existe ese concepto, es imposible producir a esos niveles, ¿no es cierto? Y tenemos que producir quizás el doble de semillas para encontrar lotes que aparecen con un cero para poder exportar a Venezuela. Entonces, todo es costo adicional, todo es riesgo adicional, todo es complicación en el comercio, en vez de poder transferir con ciertos niveles. Chile, con toda su gran experiencia, ha tenido situaciones donde está dentro de la legalidad, por ejemplo, exportando semilla a Alemania con muy bajos niveles de LLP, ¿no es cierto? En Alemania estaría dentro de la legalidad. Sin embargo, el gobierno alemán le sugiere no utilizar eso porque tiene trazas. O sea, cuando hablamos de trazas, y vamos a volver sobre ese punto, no interpretamos correctamente la importancia que puede tener una traza de LLP o un OGM no aprobado en el país de destino, ¿no es cierto? Entonces las empresas han tenido que retirar esos lotes entre comillas en forma voluntaria. ¿Quién paga el costo de todo eso? Pero sobre todo los productores alemanes se quedaron sin una semilla avanzada, ¿no es cierto? Muy bien, simplemente para ejemplificar un poco lo que acabo de comentar, estos son algunos números hechos por entidades europeas, donde han participado 42 empresas semilleras de Europa, mostrando qué es lo que significa tratar de lograr las purezas que estén por debajo de los niveles de detección. Cosa que también no tiene mucho sentido porque los niveles de detección hoy en día se pueden bajar prácticamente al nivel que uno quiera en base al avance que han tenido todas las técnicas de detección, ¿no es cierto? Alcanzar ese 0,1% que, por ejemplo, en muchos países de Europa sería aceptado, prácticamente duplica el costo de producción. O sea, ya estamos hablando de valores que no empiezan a complicar todo lo que es la producción. Ahora, ¿qué pasa? Si el país de destino acepta los datos del país de origen hechos en laboratorios que corresponden, perfecto. Ahora, si no acepta y quiere tomar sus propios análisis, como está haciendo, por ejemplo, Perú en estos momentos, ¿no es cierto? Entonces no es una cuestión de costos, es una cuestión de un riesgo adicional, porque sabemos cuáles son los límites estadísticos que nos permiten ver la aparición de algún
transgeno, una traza de transgenes, y si eso se hace en destino, con toda la documentación hecha, con todos los transportes, con toda la logística, realmente estamos yendo por un camino, o sea, riesgos, que estamos tomando riesgos que no se pueden aceptar. Perú importa casi el 50% de su semilla híbrida de maíz. No tiene posibilidades de producirlos ellos mismos. Las empresas han dejado de exportar semillas de maíz híbrida a Perú. No todas, pero la mayoría han dicho, yo este riesgo que está acá en Colorado no lo voy a aceptar. Entonces, perdimos todos. Perdió el país de importación, perdió el país de exportación. Entonces, este factor de LLP tiene una importancia realmente muy grande cuando hablamos del comercio de semillas. La mayoría de estos países no tienen reglamentaciones específicas, ¿no es cierto? La legislación vigente, en general, no acepta la presencia de LLP. O sea, eso existe en Brasil, existe en Argentina. No hay una reglamentación que diga, bueno, yo para importar, exportar, acepto esto. Puede haber algún caso específico en algún cultivo, ¿no es cierto? Y bueno, esa legislación específica, al no existir, genera un vacío y una discusión constante que es muy difícil de sobrellevar, ¿no es cierto? Entonces, algunos países han sido más pragmáticos y han dicho, bueno, yo acepto, aunque no lo escribo, que el cero absoluto no existe en pureza. Entonces, pero necesito la semilla. Voy a aceptar trabajar con umbrales, siempre y cuando estemos hablando de eventos aprobados en otros países, por eso estamos hablando de LLP. Entonces, bueno, hay algunos casos donde se aceptan umbrales. Y eso, ahora, esos umbrales, ¿con qué base están discutidos? ¿Con qué base científica se han puesto sobre la mesa, se ha discutido, se ha buscado? En realidad lo que se ha buscado es una solución a un problema que ya ha aparecido. En muchos casos, y se mencionó ayer en una charla, creo que el doctor Cristaldo, dijo, bueno, lo que estamos en realidad haciendo con los ciertos umbrales, estamos planteando una situación que está ocurriendo en la práctica. Y sí, es un hecho, ¿no es cierto? Ahora, la industria, nosotros hemos de tener muy claro, si todos los que estamos aquí trabajamos en la industria de la semilla, la base de toda la industria es la identidad preservada y la pureza con que estamos trabajando. Si no, no tenemos negocio. Es así de simple. Sin este concepto no existe el negocio de la semilla, ¿no es cierto? Entonces, pero también tenemos claro, y por eso existen todas las reglamentaciones de producción y de las entidades gubernamentales fijando los posibles umbrales de contaminación. Pero tenemos que tener muy claro que el cero no existe. Muy bien. Las empresas que trabajan con OGMs, digamos las empresas serias que trabajan con OGMs, solamente van a trabajar en aquellos países donde existen marcos regulatorios claramente establecidos y firmes. Porque si no, uno entra en situaciones de riesgo legal que son sumamente complicadas. Y yo di algunos ejemplos hoy con el tema de Venezuela o el tema del Perú, ¿no es cierto? Ahora, esa identidad preservada en países que tienen OGMs y producen semillas en gran escala, como es Estados Unidos, y exportan en gran escala, como es Argentina, en parte Brasil, con muchos países que lo rodean, ¿cuál es la situación, digamos, en la que estamos? Sigamos todos los protocolos que queramos seguir o que están vigentes. Eso es muy importante, pero siempre puede aparecer algún nivel de contaminación. Por eso dijimos o hablamos de que no existe el cero, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver aquí un lote de producción de semilla, por ejemplo, que queremos tener libre de OGMs. Si bien cumplimos con todos los protocolos y estamos a 400 metros de distancia o a 600 metros de distancia según el tipo de evento, por ejemplo, en Argentina, realmente es posible que algún grano de polen aparezca en el lote de producción de semillas libre de OGM. También puede ser que haya maíz voluntario o guacho, como decimos nosotros, de años anteriores, que si bien se limpian, siempre alguna planta puede escapar. O sea, la aparición es muy factible en países que tienen
OGMs aprobados. Y ahí aparece el LP. O sea, tenemos una semilla que tiene un cierto nivel de LP. Entonces, tanto los gobiernos como las empresas y las entidades que asocian a las empresas, como APROCEM, BASA, AMSAC, etcétera, todas han trabajado, estamos trabajando en este tema. Lamentablemente, hoy Miguel mostró todo lo que es NBTs y estamos viendo un futuro desafiante, espectacular para lo que es el desarrollo científico, etcétera. Bueno, lamentablemente estamos gastando todas las entidades el mismo tiempo para tratar de defender una situación que científicamente no puede ser justificada. Sin embargo, tenemos que gastar ese tiempo para poder facilitar o por lo menos permitir el comercio internacional de semillas. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es en dos palabras explicarles qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos tratando de buscar soluciones a esto para poder encontrar, digamos, un camino que nos permita y que no nos ponga más trabas en todo lo que es el comercio. Evidentemente, como entidades y como empresas tenemos que cumplir con las reglamentaciones vigentes. Ahora, también es fundamental que las autoridades manejen criterios de evaluación de las situaciones que tengan lógica científica y no que tengan lógica, no diría política, pero sí de extremos que no se pueden justificar científicamente. Ahí hice una lista rápidamente de aquellas entidades que más están trabajando en este tema de LLP, que son todas las asociaciones de semillas de los países, más aquellas asociaciones paraguas que tienen estas asociaciones de los países. O sea, la International Seed Federation está trabajando duro, tiene su grupo de trabajo, así como lo tiene para NBT, lo tienen para LLP. Lo mismo pasa en SAC, en la Seed Association of the Americas, ¿no es cierto? Y estos trabajan en conjunto y han logrado armar una serie de criterios para evaluar situaciones del LLP. Lo primero que se busca, evidentemente, es la armonización regional de esas aprobaciones. Yo diría que hace 10 años atrás era cero. Hoy, si nosotros miramos lo que pasa en Estados Unidos, que es el país más avanzado en aprobación, lo que está pasando en Brasil y lo que está pasando en Argentina, de aquellos productos que son clave para estos tres países, se ha avanzado muchísimo en, por lo menos el listado de divergencia en aprobaciones de ciertos eventos disminuyó muchísimo. Hay muy pocos eventos que están aprobados en un solo país y están totalmente trabados en otro. O están avanzados o ya están aprobados en países. O sea, hay un cierto avance. También hay un cierto avance con muchos otros países que tienen marcos regulatorios fijos, fijados o existentes y que trabajan bien, como es el caso de Paraguay. Ahora, necesitamos reglamentación clara, reglas realmente claras para poder trabajar. No podemos llegar a frontera y encontrarnos con resoluciones que cambian cada 2 minutos o que un día nos dice, un funcionario nos dice que sí y otro funcionario nos dice que no. ¿No es cierto? O sea, necesitamos una cierta seguridad jurídica para todo. Y en caso de aparición del LP necesitamos una respuesta rápida. La semilla es un ser vivo, no la podemos estar mandando en contenedores de un lado a otro, sino que tenemos que tener una solución inmediata. Entonces, ahí hay que trabajar y hay que trabajar en conjunto con los reguladores. ILSI, que es el International Life Science Institute, es un instituto que no trabaja en políticas, pero sí trabaja en ciencia. Y ha creado un grupo de trabajo que une todo el sector público con el sector privado para discutir este tipo de temas. Es muy interesante la participación, autoridades de Paraguay que están participando constantemente en estas reuniones, también Estela estuvo en varias, porque se fijan criterios científicos para poder solucionar, digamos, esto y llevarlo a un cauce normal y no a un cauce totalmente desbordado. O sea, nosotros tenemos que partir de ciertos criterios. Primero, el cero absoluto es imposible.
O sea, la aparición del LP va a existir. Entonces, la primera base científica es, bueno, ¿podemos reconocer las prácticas de gestión de calidad en producción de semillas? Existen un montón de reglamentación, ¿no es cierto? ISTA está basado en eso, nada más. Entonces, podemos utilizar eso también para el LP. Eso sería la situación ideal, porque estaríamos manejando los mismos conceptos de calidad para el LP que estamos manejando para el resto de los parámetros de calidad. Y cuando hablamos del LP, no hay que olvidarse que siempre estamos hablando de un OGM que está aprobado en el país de origen. O sea, que tiene estudios científicos detrás que marcan claramente que es un producto inocuo, ¿no es cierto? Cuando aparece el LP, un criterio que tenemos que tener muy claro es, bueno, tenemos que asegurar la protección del agroecosistema. Eso es claro, o sea, no puede ser algo que realmente pueda impactar en el agroecosistema, porque si no estaríamos cambiando parámetros. Tenemos que tener procesos totalmente claros para poder manejar estas situaciones, o sea, la seguridad jurídica por un lado y una política clara de comercio de semillas. Un punto fundamental es, tenemos que evitar la sobreregulación. Estos procesos pueden ser, cuando se discuten con muchos organismos gubernamentales, se transforma en una sopa con 1000 ingredientes que es muy difícil de encontrar un sector claro de cómo manejarlo. Yo creo que se han hecho muy buenos avances en los últimos años, pero tenemos que tener esa situación muy clara. Ahora, si aparece el LP en algún caso, ¿qué debemos considerar? Y acá entramos en los criterios claves. O sea, primero, automáticamente dejamos de lado todo lo que es inocuidad alimentaria. O sea, eso no entra en el concepto del LP. ¿Por qué? Porque eso fue estudiado para los eventos, está totalmente aprobado. La inocuidad alimentaria de un transgen es el alimento más estudiado, controlado que existe en el mundo. No hay alimento o producto originario de la transgénesis que pueda tener un problema de ese tipo. Y yo creo que después de más de 20 años en el mercado, con miles de millones de personas por día comiendo algún producto OGM, nunca ha aparecido un problema. O sea, ese problema lo sacamos, ese criterio lo sacamos. La baja exposición es otro criterio clave. Estamos hablando del 0,1, 0,2, 1% y que se expone, digamos, al ambiente, y no de un 100% que sería, digamos, un transgén completo, ¿no es cierto? O sea, esa exposición tan baja automáticamente reduce los riesgos a un nivel muy importante. Ahora, si el gobierno considera que igual tiene que hacer un análisis de riesgo ambiental, o sea, Environmental Risk Assessment, ¿no es cierto? Si igual lo tiene considera que tiene que hacer ese análisis, el conocimiento del cultivo es fundamental y cómo se comporta dentro del agroecosistema. La aceptación de datos de otros países también es muy importante, porque si hay países, por ejemplo, si Paraguay importa semilla de maíz de Brasil, los agroecosistemas no son tan diferentes como para que no pueda ser utilizado o no puedan ser utilizados los datos generados en Brasil para lo que es el impacto ambiental. Entonces, estos criterios son los que permiten a las autoridades decir, bueno, estoy ante una situación de bajo riesgo, ¿cómo lo manejo y qué hago, no es cierto? Ya para terminar, vamos a ver dónde estamos parados en estos momentos. La armonización de aprobaciones sería el proceso fundamental. Y yo creo que la comunicación entre todas las agencias gubernamentales en este momento es máxima. O sea, no hay oficial o funcionario de una agencia oficial que uno hable que no tenga como respuesta, esto lo leí, esto lo escuché, en la Unión Europea hacen esto, el USDA hace esto. O sea, realmente la comunicación no es el problema, ya existe hoy y todos lo estamos utilizando. Internet nos ayuda muchísimo. Entonces, pero ese acercamiento lo tenemos que potenciar.
empezó a funcionar lentamente, pero falta muchísimo todavía. Las entidades que tratan este tema tienen que seguir trabajando a full. Y eso es clave, porque si no vamos a complicar el comercio de semillas. O sea, los países que importan más semillas de la que exportan tienen que tener muy claro cómo manejar el tema del LP y cuáles son sus reglamentaciones para no entorpecer todo el comercio de semillas y no crear un faltante de semillas dentro del propio país, porque las semillas es lo más barato como insumo desde el punto de vista de la generación del cultivo total, pues una de las cosas más baratas, pero es la clave. Creo que ayer eso se explicó claramente muchas veces, ¿no es cierto? Estamos complementando todas las actividades de estas entidades desde el punto de vista técnico-científico. Ahora, también estamos trabajando muchísimo sobre todo lo que es la divulgación de estos principios y criterios a los efectos de dar argumentos a todas las entidades, ya sean privadas o públicas, para poder manejar y tomar decisiones. Cada país evidentemente es soberano y toma sus propias decisiones, pero el comercio de semillas es una herramienta estratégica para cada país, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las actividades de la SA, de la Seed Association of the Americas? O sea, evidentemente, como ya mencioné, tiene su propio grupo de trabajo, participa con otros grupos de trabajo, sobre todo participa también mucho con ILSI en estos conceptos de generar esos criterios, que son los que yo en buena medida mencioné hoy. Y estamos desarrollando un programa de divulgación de esos principios técnicos científicos. ¿Y qué buscamos en ese programa de divulgación? Primero, entender a fondo el ambiente en que se desarrolla la problemática. O sea, para cada país el ambiente es distinto, tiene que manejarlo, ¿no es cierto? Estamos trabajando en difundir la necesidad de desarrollar esas políticas con las autoridades, con entidades, etc. Yo creo que eso también se está avanzando bien, pero es un trabajo muy duro, muy fuerte, que tratamos de hacer constantemente, participando en todas las reuniones y estando siempre presentes, ¿no es cierto? Hay muchos países que necesitan soporte para poder manejar este tipo de temas. Eso es parte de la función que tenemos nosotros en SAB. O sea, realmente queremos poder aportar en las discusiones. O sea, como es una asociación paraguas para todas las Américas, lo que tiene es el conocimiento y la experiencia de lo que pasa en todo el continente. Y eso nos da la posibilidad de colaborar con aquellas entidades, asociaciones, etcétera, en los distintos países donde está empezando a aparecer la problemática. Así que ese rol de soporte para nosotros es realmente muy importante. Y bueno, por otro lado, también necesitamos la posibilidad de hacer eso, la posibilidad de participar. Y ahí es donde muchas asociaciones, afortunadamente, nos abren alguna puerta como para poder presentar todos estos temas, estos criterios, y así poder avanzar. En el caso de APROCEN fue uno de ellos, así que muchas gracias. Y ya que dije gracias por su atención.